Hola muchachos, muy buenas tardes a todos. En este video el objetivo de mi compañero Benjamín Pérez Viola y mío va a ser explicar los procesos exógenos de la erosión fluvial. A continuación vamos a comenzar hablando de cada uno de estos. La erosión fluvial. ¿Alguna vez te has preguntado cómo los ríos moldean el paisaje que vemos a nuestro alrededor? Esto sucede debido a que las aguas continentales, especialmente los ríos, juegan un papel fundamental en la erosión del paisaje, creando terrazas rocosas, cascadas, grutas, desfiladeros, meandros y deltas. A medida que fluyen sobre la superficie terrestre, los ríos erosionan sus riberas, debilitándose y provocando que se hundan en la corriente. Este proceso crea huecos y el agua se precipita en estos espacios, arrastrando la tierra suelta. La erosión no solo desgasta las riberas, sino que también transporta sedimentos hacia la parte más baja del relieve. En las curvas del río, donde el flujo es más rápido en el exterior de la curva y más lento en el interior, se produce una mayor erosión en la orilla exterior y una depositación de sedimentos en la orilla interior, creando ríos serpenteantes. Este fenómeno de erosión y depositación da lugar a la formación de meandros y hace que el río cambie su curso con el tiempo. A través que pasa el tiempo, estos cambios en el curso del río pueden resultar en la formación de meandros abandonados. Estos, también conocidos como lagunas de meandros, son antiguos trayectos del río que ha quedado aislado debido al cambio del curso fluvial. A continuación vamos a hablar del transporte en la erosión fluvial. Este es un proceso clave en la formación y modificación del paisaje terrestre. Los ríos, al recorrer distintas etapas de su nacimiento hasta su desembocadura, generan cambios en el terreno debido al transporte de sedimentos y a la erosión de las orillas y el lecho fluvial. Este proceso se puede observar a lo largo de los cursos de un río, divididos en tres grandes etapas: curso alto, medio y bajo. En el curso alto, el agua fluye con mayor velocidad debido a la inclinación producida del terreno o tiene una pendiente alta. En esta zona montañosa, la erosión es principalmente vertical, es decir, el río excava el terreno hacia abajo, formando profundos valles en V. La corriente rápida es capaz de arrancar grandes fragmentos de rocas y son transportados río abajo, lo que genera un proceso continuo de desgaste en las paredes del valle. Los sedimentos son gruesos y angulosos, ya que aún no han sido suficientemente desgastados por el movimiento del agua. Al llegar al curso medio, la pendiente del terreno disminuye, lo que hace que el principal método de erosión sea justamente el transporte. A medida que el agua pierde velocidad, la erosión sigue ocurriendo, pero de forma más lateral, formando grandes curvas en el recorrido conocidas como meandros. En esta etapa, el río continúa transportando sedimentos, pero estos ya han sido erosionados y suelen ser pequeños y redondeados. A lo largo de los meandros se puede observar cómo el río erosiona activamente las orillas externas de las curvas, mientras deposita sedimentos en las orillas internas, creando una dinámica constante de erosión y sedimentación. En el curso bajo, el río ha perdido la mayoría de su fuerza y velocidad, o tiene una pendiente baja. El terreno es mucho más plano, lo que permite que los sedimentos se depositen con mayor facilidad. En esta etapa, el río acumuló una gran cantidad de material que fue erosionando y transportando desde su nacimiento, cuando llega al mar, lago u otra masa de agua. Un río anastomosado es un tipo de río que se caracteriza por tener canales intercontinentales que se dividen y se vuelven a unir en todo momento, formando una red entre ellos. Estos ríos suelen tener un flujo relativamente lento y estable, con depósitos de sedimentos que crean las islas y diques naturales. Se forman en áreas con pendiente suave y abundante suministro de sedimentos. Los canales se dividen debido a la deposición de sedimentos, lo que eventualmente bloquea parte del flujo, obligándolo a encontrar nuevos caminos. El transporte de sedimentos se puede clasificar en tres sistemas fluviales: el flujo de detritos, la carga de fondo y la carga suspensa. El primero mencionado incluye el transporte de grandes fragmentos de rocas y otros materiales gruesos, que se mueven a lo largo del fondo del río. La carga de fondo, por su parte, implica el transporte de partículas que ruedan, saltan o son arrastradas por la corriente, mientras que la carga suspensa se refiere a las partículas más finas como arcillas y limos, que permanecen suspensas en el agua y son transportadas a largas distancias. Al final del transporte erosivo fluvial, tiene lugar en la desembocadura de un río. En esta zona, el río deposita sedimentos que ya no puede transportar debido a la disminución de la velocidad del flujo. Esta depositación forma características como los delta, donde la sedimentación se acumula y crea nuevas formas terrestres.
Hay distintos tipos de estas y a continuación las explicaremos. Los canales pueden formarse dentro de las depositaciones aluviales, es decir, en los sedimentos que el sistema fluvial ha depositado. Estos canales a menudo atraviesan y modifican los aluviones formados por el propio río. Los depósitos aluviales se originan cuando hay una brusca disminución de la velocidad del flujo de agua, generalmente al perder la pendiente o el confinamiento del cauce fluvial. Esto ocurre en cursos de agua que presentan un flujo intermitente en épocas de grandes avenidas debido a las lluvias torrenciales. Los abanicos aluviales formados en estas condiciones se caracterizan por capas de sedimento que se extienden en forma de abanico. Los canales que atraviesan los abanicos permiten el drenaje y la redistribución de los sedimentos. Las terrazas aluviales se forman cuando un río deposita sedimentos en diferentes niveles a lo largo de su curso. Estas terrazas se generan cuando el río ha rellenado una llanura de inundación con sedimentos y posteriormente cambia su curso o se produce un cambio en el nivel del agua. Las terrazas suelen ser simétricas y muestran las diferentes etapas de la depositación a lo largo del tiempo. Los deltas son grandes acumulaciones de tierra formadas por las partículas que el río ya no puede transportar. Suelen tener una gran fertilidad a los que lo convierten en zonas valiosas para la agricultura. Como se puede apreciar en este ejemplo, al final del río Nilo, en Egipto, hay una gran acumulación de sedimentos que el río ya no puede transportar. Este tipo de acumulación, como vimos anteriormente, se los denomina deltas y es una de las zonas más ricas en tierra para la agricultura. Como se puede observar en este ejemplo, en el río Badajoz, ubicado en Brasil, más específicamente en el Amazonas, este último posee una forma serpenteante, esto debido a los meandros. Sucede a causa que el flujo es más rápido en el exterior de la curva y más lento en el interior. Se produce una mayor erosión en la orilla exterior y una depositación de sedimentos en la orilla interior, formando los ríos serpenteantes. En este último ejemplo podemos observar la formación de meandros en el río Putumayo, el cual está ubicado en Brasil, lógicamente, para ser más específicos, en el Amazonas. Se pueden observar meandros de distintos tamaños, porque primero hay unos los cuales son grandes y después otros que son más pequeños. En conclusión, los ríos a través de la erosión fluvial, el transporte de sedimentos y la desedimentación moldean constantemente nuestro paisaje. Comprender estos procesos nos ayuda a apreciar la dinámica natural y subraya la importancia de proteger y gestionar nuestros recursos hídricos para preservar el equilibrio ecológico y la integridad de nuestras comunidades.